Una bonita mañana, hermana, gracias. Eh, el tema de la enseñanza es el hombre y la grandeza de Dios. El hombre y la grandeza de Dios. Saben, estamos bueno, siempre el ser humano se ha creído algo poderoso, importante, que tiene un gran valor en la tierra y quizá por las cosas por lo que es, por lo que tiene, por dónde trabaja, por el puesto, algún liderazgo, y bueno, se crea muchas veces algo, y vamos a ver lo que la Biblia describe. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. ¿Ya lo encontramos? Muy bien. Desde el verso 6, por favor, hasta el verso 26. 20 versículos. Vamos a dar lectura. Vamos a sacar el extracto de estos versículos. Dice así la palabra del Señor de forma alternada. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Todos, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bella ocasión que nos da de reunirnos, congregarnos como iglesia local, Señor. Gracias porque así lo establece, Señor, un lugar para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Específico, Padre, para honrarte en todos los sentidos, Señor. Bendice esta iglesia local, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Sé que fue una semana algo intensa, en la que pues hubo mucha contribución de parte de mis hermanos, Señor, y de todos, de muchos, por medio de oración, por medio de contribuir, por medio de estar sirviendo aquí, Señor. Fortalece, da fuerzas y provee de lo necesario, Señor. Y también te seguimos pidiendo que nos sigas ayudando, Señor, para poder servirte, Señor. En todas las áreas son importantes, Señor, pero la más importante es la espiritual. Perdona nuestros pecados, Señor, limpia nuestro corazón de nuestra maldad, para que con un corazón limpio, Señor, podamos seguir sirviendo. Ayúdanos, fortalécenos, guárdanos, cuídanos y provéenos, Señor, también para las necesidades que vienen, Señor. Bendice esta mañana tu palabra, Señor, que sea de bendición. Abre el entendimiento, Señor. Permite que salgamos confiando, Señor, en ti. Permite que nuestra mente sea renovada, sea cambiada, sea transformada, Señor. Ayúdanos, lo necesitamos, Señor. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, esta porción, Dios le dice a un profeta que le predique y que le enseñe a Judá. Judá se encontraba aún en cautiverio por medio de los babilónicos, aún encerrada, aún limitada por un imperio poderoso que estaba sobre ella. Y en esa condición en la que se encontraba, le envía el Señor, les envía un mensajero. Y saben, hay veces es difícil llegar a creer cómo es posible que tengo tal problema, no hay forma de salir de él, no hay forma de que sea sanado, no hay forma de que sea libre, no hay forma de que me perdone, no hay forma de que sea restaurado, no hay forma de que me vuelva a amar y puedas llegar a pensar cosas imposibles en las que muchas veces te encuentras acorralado, en cautiverio o atado o simplemente perdiendo la esperanza de algo. Y sabes, Judá se encontraba en cautiverio y en cautiverio y en el poder estaba un imperio poderoso, poderoso de tal manera que humanamente no podían hacer nada los de Judá. Numeroso en guerreros, un rey muy sanguinario y los tenía bien atados, de tal manera que no había forma de que Israel escapara de manos de los babilónicos. Y así puede que te encuentres hoy, en una situación en la que llegas a pensar, no hay manera. Ya me dijeron algo, ya me dieron un resultado. Incluso pueden pasar muchas cosas. Y sabes, primero que nada, el Señor se presenta enseñando en relación a qué es el hombre. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando la vida está en orden, cuando las cosas te va bien, hay veces tendemos a no acordarnos de Dios, no acercarnos a Dios, tener un concepto más allá del que debemos de tener. Y saben, Dios se presenta con Judá de la siguiente manera. Le dice a Isaías, ¿sabes qué? Preséntate. ¿Y de qué manera lo hace? Nada más para mencionar, vamos al verso 6. Les envía un mensaje y les dice, voz que decía,
¿Qué le decía Dios a Isaías? Da voces. ¿Pero de qué? Da voces. Quiero que les anuncies. Quiero que escuchen. ¿Quién es el ser humano? ¿Y quién soy yo? Y el tema es el hombre y la grandeza de Dios. No sé cómo te sientas, qué tan grande te sientas, qué tan poderoso te sientas, qué tan indispensable te sientas. Pero ojalá y que consideres lo que la Biblia enseña y salgas con un concepto de lo que somos nosotros y de quién es Dios. Da voces, dice, y el profeta le dice, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que anunciarle al pueblo que está en un cautiverio? ¿Qué tengo que transmitirles? ¿Qué tengo que enseñarles? ¿Qué tengo que publicarles? Da voces. Y ahí le viene. Que toda carne es hierba. Miren lo que hace el Señor. Pone una ilustración por medio de la hierba. Que toda carne es hierba. O sea, fíjense, no dice es como la hierba, es hierba, así lo ve Dios. Es hierba. Y me llama la atención esto. Porque el Señor lo manda a decir voces y lo primero que le dice es que el ser humano reflexione, medite, recapacite de quién es Él. ¿Qué somos? Somos hierba. ¿Y saben cómo es nuestra gloria? Y toda su gloria como flor del campo, como flor de la hierba. ¿Por qué el Señor ilustra de esta manera al ser humano? ¿Por qué lo ilustra y lo compara con la hierba? ¿Por qué la gloria, aquello en lo que tú dices, mi poder, mi trabajo, mi dinero, mi casa, tengo todo, no me falta nada? ¿Qué crees? Tu gloria es como la flor de la hierba. Y aquí está el ser humano. Toda su gloria. Todo aquello que quizá aquí te da ese valor para llegar a incluso a ser arrogante, soberbio y menospreciar quizá a alguien más en tu vida. Y te crees tan, incluso tan importante, tan poderoso que crees que tienes la vida así como que comprada. No, fíjate. Toda carne es como hierba y toda su gloria de la hierba como la flor del campo. Veamos qué dice el verso 7 y te va a describir cómo es el ser humano. Si toda carne es como la hierba, ¿qué sucede con la hierba? Se seca. La palabra seca de una palabra hebrea, yabesh, que significa desilusionado, afectado, destruido, en muchas veces confuso, avergonzado, sin saber qué hacer. La persona más poderosa que puedas imaginar, ¿qué crees? También se encuentra confusa. No necesitas conocer quién es el más poderoso. Lo cierto es que la Biblia lo describe, que la hierba se seca, se ve confuso, afectado. Pregunta, ¿el más poderoso se irá a secar? ¿Dejará de ser? ¿Dejará de existir? ¿En qué tiempo? Hermanos, la vida es tan corta, tan pasajera, tan temporal, que por mucho que tengas poder en esta vida, en algún momento se empieza a secar esta vida. Y hay veces creemos y vivimos como si fuéramos eternos, sin buscar a Dios, sin consultar a Dios, sin acercarnos a Dios. Lo cierto es que para muchos la vida en este instante es de vergüenza, de confusión, de desilusión, afectados, destruidos y muchas veces sin saber qué hacer. La hierba se seca. Yo no sé qué concepto tengas de la vida.
Y a veces, ¿por qué no la disfrutas mejor? No tenemos mucho tiempo. Se prendió una vela y ¿sabes algo? Para muchos ya llevamos como la mitad, la mitad. La vida se va, es corta. Comparado con la eternidad de Dios, ciertamente es hierba y se seca, y no solo eso, todo lo que logramos en la vida, ¿qué creen? Y la flor se marchita. La gloria del ser humano es como la flor de la hierba que tarde o temprano se marchita. Aquello lo que en esta vida te daba tanto valor, ¿qué crees? Se va a marchitar, se seca tu vida y se marchita lo que tiene. La palabra marchitar significa que caer, desfallecer, debilitarse. ¿Qué te da? ¿Qué te da por ser a veces soberbio en esta vida? ¿Qué crees? Tarde o temprano se va a marchitar. Tu belleza, tu salud, tu trabajo, porque sabes hacer bien las cosas. Todo lo que hagas bien en esta vida, tan pronto vas a dejar de poder hacerlo. ¿Sabes algo? Por ejemplo, hablando de fútbol, fueron grandes, hay muchos grandes futbolistas, ya no los conozco, ya ahorita nada más por fotos. Dejaron de ser ya. Se fueron. Ya no están, hay gente nueva. La vida es así, hermanos. Considérala, el ser humano es como la hierba y su gloria como la flor de tal hierba. Así que yo no sé cómo te encuentres hoy, pero si tu vida está marchita, está desmayando, está confusa, está debilitada, es tiempo de que empieces a tomar en cuenta al Señor. No sé cómo hayas venido hoy. También la palabra marchita significa que el ser humano es necio. ¿Por qué? Porque su necedad prefiere vivir una vida alejado de Dios. Y eso más lo va acabando, más lo va marchitando, más lo va debilitando, porque vive alejado, separado, distante del Señor. Y eso más lo va a ir afectando. Apenas arregla un problema y ya tiene otro encima o dos. Y siente que su vida es un ciclo en el que no pueden arreglarse las cosas bien. No disfruta de una estabilidad ni emocional, ni moral, ni espiritual, ni familiar, ni laboral. La vida distante del Señor, si de por sí la vida se va a ir secando, alejado del Señor es mucho más rápido. Pues aún, ¿cuántas personas se suicidan siendo jóvenes? Se marchita en vez de tener un pensamiento positivo, les acorralan las situaciones y terminan quitándose la vida. Así que, mis amigos, la hierba se seca. ¿Cuántos, por ejemplo, después de que se paran de, no sé, durmieron en la noche, se paran y terminan con un dolor y dicen, ese colchón ya no funciona? ¿Cuánto le echan la culpa al colchón, a ver? O comen algo, a todos les hace daño y a todos les hace bien y menos a ti, te da haces la comida. ¿No será que ya nos estamos desgastando de algo? A veces eso pasa, creemos que son las cosas, no, esta vida se va desgastando. Veamos ahora quién es Dios. Me encanta esto. ¿Por qué es importante saber esto? Miren, bueno, volviendo un poquito al el verso 23 de este mismo capítulo. Y ahorita regresamos. ¿Qué dice este verso? Dice, Él convierte en nada a los poderosos. Los hace nada, si quisiera decir. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace
como cosa vana. Ese es en relación al ser humano. Ahora veremos quién es Dios. Por favor, vamos al siguiente verso. Al verso 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Quién? Ahora quiero que escuches quién es Dios. ¿Quién midió? ¿Quién lo hizo? Bueno, esto me enseña que Dios es un ser. ¿Qué atributo te enseña esto? Que midió las aguas con el hueco de su mano, que tenemos un Dios no solo creador, sino un Dios grande. Grande, hermanos, dice la palabra midió, de una palabra hebrea, madad, estirar, como si estirar en línea, medida. Es decir, que Dios, el agua que existe para la subsistencia de todo en este mundo, alguien en el hueco de su mano dijo, esto es suficiente. Esto es suficiente. ¿De qué te habla eso a ti? A mí me habla de un ser maravilloso, grandemente, que es majestuoso. ¿Cómo es que un ser con el hueco de su mano pueda únicamente, y eso es una forma de ilustrarnos la grandeza del Señor? Es un Dios grande, midió. ¿Qué más hizo el Señor? No solo con el hueco de su mano colocó el agua, sino que dice, y los cielos con su palmo. Con esto, ¿sabes qué? Los cielos, únicamente con esto. O sea, ¿te imaginas eso de tu Dios? Que cómo es que el Señor es tan grande y majestuoso que únicamente con el palmo formó los cielos. Y tú observas los cielos y dices, ¡ah, qué hermoso! Y más cuando lo ves estrellado, bueno, eso no fue ningún problema para Dios. Lo hizo rápido. No solo es grande el Señor, no solo usó su palmo y el hueco de su mano, hay otras cosas. No solo es grande. Verso 12, vemos que es grandemente poderoso. Dice en el verso 12 la siguiente parte, con 3 dedos, ¿juntó qué? El polvo de la tierra. Hermanos, a ver, vamos a analizar esto. Dice en la Biblia que el ser humano fue hecho ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y con 3 dedos hizo ¿qué? Juntó el polvo. ¿Cuánto habrá usado para formar a Adán? ¿Cuánto usó para formar a Adán? ¿Te imaginas? O sea, usó una partícula que ni se ve o sea, ni lo veríamos tú y yo. Y eso nos habla del gran poder de Dios. ¿Sabes algo? Y si formó con una partícula que ni tú ni yo vemos, bueno, esa tierrita que se te ven las uñas luego, con esa, somos polvo, decía el pastor Elí, somos polvo en el universo, somos nada en el universo comparado con Dios. Y tú te crees a veces poderoso, te crees tanto en esta vida. No, no somos nada comparados con su grandeza. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, con eso. ¿Y qué más hizo el Señor? Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Los montes, ¿saben qué? Fueron nadas. Voy a poner montes. Fue algo práctico, sencillo. Algo que no le costó lo más mínimo al Señor, con pesas y balanzas. No solo es grande, sino que es grandemente poderoso. Amén. Poderoso. Hay veces llegamos, ya fui a la iglesia, con eso confórmate, Señor. ¿Sabes qué? Dios no necesita de nada de nosotros, en verdad. Él es absoluto, Él tiene todo. Imagínense, una partícula que ni tú y yo vemos diciéndole al Creador, con eso confórmate. ¿Te das cuenta?
¿Qué somos? ¿Qué somos para Dios, comparados con Dios? Es interesante, este verso que sigue, el 13. No solo vemos su grandeza, no solo vemos su poder, sino que hay algo más en este Dios maravilloso. En el verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién le dijo cómo hacer la tierra, cómo hacer el sol, cómo hacer el universo, las estrellas, la luna? ¿Quién le enseñó a cómo tenía que formar al ser humano? ¿Habrá alguien aquí que le haya dado un consejito al Señor? No. ¿Sabes algo? Me habla de dos cosas. Que no solo es un Dios eterno que nadie le enseñó para hacer las cosas, sino que es un Dios grandemente inteligente y sabio. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién le dijo, oh, mira Señor, te equivocaste? Debiste haber puesto el sol también en la noche o la luna. ¿Quién le dijo? Mira Señor, te equivocaste, los ojos no iban ahí, iban acá por las rodillas. ¿Quién le dio el diseño a Dios de todas las cosas? Observa el mundo. Veíamos, por ejemplo, en esta semana que Dios nos observa, Dios nos ve en las cosas más pequeñas. Observa que hay un precioso diseño. Dígame de algún insecto que dices tú, que hay mariposas que tienen colores hermosos. ¿Quién le dijo, colócale esos colores al pavo real, esas rayas al tigre, esa melena al león? ¿Quién? ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Tú te crees inteligente? ¿Te crees sabio? Sí, Dios te hizo intelectual, inteligente. ¿Sabes algo? Pero no nos comparamos con la inteligencia de Dios. Amén. No, es incomparable. ¿Quién le enseñó a nuestro Dios? ¿O quién le dio un consejo enseñándole? Nadie de nosotros. Y hay veces nos creemos tan sabios. La Biblia dice eso, pero yo pienso que es aquello. Fíjate, ¿cómo somos? La Biblia enseña aquello, pero yo considero y pienso y razono y medito que esto debió haber sido de esta manera. ¿Quién eres? Y yo no sé de tú a quién y quieras hacer caso en esta vida. Pero hay alguien al cual nadie le dio consejo y es grandemente inteligente y sabio, y ese alguien es Dios. Así que si quieres apoyarte en la vida de alguien, si quieres apoyarte de alguien que realmente es sabio, inteligente, apóyate de la palabra del Señor, que está llena en gran manera de sabiduría e inteligencia. ¿Qué más hay en este Dios? Porque me emociona. En el verso 14, recapitulando, es un Dios creador, es un Dios poderoso, es un Dios también sabio, inteligente, y eso no es nada comparado con lo que es el ser humano. Verso 14 dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? Por eso cuando tengas algún problema, hay veces la gente ignora esto, que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso cuando tengas alguna situación difícil, busca la ayuda de Dios, porque es certera, es buena, es una cosa que te va a orientar, que te va a encaminar, que va a enderezar las cosas. Si tú eres de los que vas antes que nada, con el amigo, con la amiga, con la abuela, con la suegra, con el suegro, yo te invito a que busques primero que nada la ayuda de Dios. Porque de ahí va a salir el mejor consejo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia a Dios? Díganme quién. Me llama la atención cómo hay científicos que
por unas cuantas leyes que en la vida llegaron y son importantes, son bonitas, sí, te ayudan, claro, pero ¿cómo es que una persona puede llegar a decir Dios no existe? Y no se da cuenta que esa sabiduría que tiene, alguien se la colocó. Por eso dice la Biblia que el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuántas cosas hay en Dios? Buen juicio, buena ciencia y grandemente prudencia. ¿Qué más hay en el Señor? Es un Dios inteligente. Ayúdame, Señor, no sé qué hacer. Busca consejo de Dios. Número 4, vamos al verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de ¿qué? Como la gota de agua que cae del cubo. ¿Y qué más? Y como menudo polvo en las balanzas, le son estimadas. ¿Qué son las naciones? Les mencionaba a los chavos. A ver, ¿cuáles son las naciones más grandes del mundo? México. ¡Ala! ¿Cuáles son las naciones más grandes? China, Rusia, Estados Unidos. ¿Qué son para Dios, hermanos? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, le son como nada, hermano. ¿Y cuánta gente a veces por tener un pedacito ahí se cree algo o se cree, oh, ya tengo? No. ¿Qué somos? Nada, nada. Las mismas naciones le son como nada. Eso compréndelo. Y esto me habla de un Dios maravilloso. Y veamos qué más dice el verso 16. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Verso 16. Ni el Líbano bastará para el fuego. ¿Y saben por qué lo dice? Porque el Líbano es un bosque, era un bosque en ese tiempo enorme, lo más grande que había. Ni ese bosque tan majestuoso y grande le alcanzará para el fuego, ni todos sus animales para él sacrificio. Por eso analiza esto. ¿Cómo te vienes a acercar a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Creyendo que es suficiente, creyendo que con soberbia, ya es suficiente, Señor, ya te di mi vida, mi tiempo. Cuando la gente, el cristiano, comprende quién es Dios y quiénes somos nosotros, es por eso la razón que le servimos, que estamos aquí adorándole, porque sabemos que nada de lo que hagamos va a ser algo tan valioso, tan grande como lo que Dios ha hecho para nosotros. Y miren lo que dice este verso. Ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Por qué lo dice? El pueblo de Israel tendría que traer sacrificios para que Dios limpiara por medio de la sangre sus pecados, les perdonara y otras muchas cosas. Pero sabes, ni todos sus animales para el sacrificio. Me encanta un salmo, por favor. Vamos al Salmo 50, verso 9. Eso me habla de otro atributo del Señor. Es un Dios con autoridad de todas las cosas. ¿Qué autoridad tiene usted? No lo sé. Pero cualquiera que sea, mire de qué es dueño Dios. No tomaré de tu casa, becerro. No tomaré ni machos cabríos de tus apriscos. Oye, pero ¿por qué llevas eso para la iglesia o para el Señor? Y a veces eso pasa. Oye, es ya suficiente, ya. Y bueno, no tomaré de tu casa, becerro.
ni machos cabríos de tus apriscos. Verso 10, miren qué dice. Porque mía es toda bestia, ¿de dónde? Del bosque. Y los millares de animales, ¿en dónde? ¿De quién son? Y tú a veces peleando un pedacito, peleando cosas. No, hermano, Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque es dueño de su creación. Es dueño de su creación. De ti, de mí, puede hacer, ¿sabes qué? Lo que Él quiere. Porque ni tú ni yo le dijimos, hazme o fórmame, hazme crecer, hazme una persona. No. Vivimos, nos movemos y somos lo que somos. ¿Sabes? ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Y Él puede hacer con lo que es de Él, lo que bien le parece. Y entre todo lo que es de Dios, pues es el mundo entero. A veces pasamos reclamándole a Dios, ¿por qué Dios? Bueno, ¿y quién eres tú? Pues aún las bestias y los animales en los collados le pertenecen. Verso que sigue. Y hablando un poquito en referente al punto anterior, que Dios es inteligente, dice, conozco a todas las aves de los montes. ¿Quién de nosotros conoce las aves, todas las aves de los montes? No las conocemos. ¿Y sabes por qué Dios las conoce? Porque Él las creó, Él las formó, y porque las formó le pertenece. Pregunta, ¿aquí, a ti quién te formó, mi amigo? ¿Quién te hizo en el vientre de tu madre? Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Verso 12, miren, me encanta eso y esto me derriba. Si había algo en lo que yo tendía a pensar, Señor, esto es suficiente y confórmate. Y mire qué me dice Dios. Si yo tuviese hambre, en el verso 12, no te lo diría a ti. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dirías a mí? Todo lo que sigue. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Te crees dueño de algo? ¿De qué te crees dueño? ¿De tus hijos? ¿Del trabajo? ¿De algo? ¿Sabes algo? No somos dueños de nada comparado con lo que es dueño Dios. Porque mío es el mundo y su plenitud. Por eso llegaba a decir el salmista, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Porque todo es tuyo, todo es tuyo. Y ahí nos habla de un Señor que tiene autoridad y es dueño de todas las cosas. Y Él hace con lo que es de Él lo que bien le parece. Veamos qué más hay en Dios, por favor. Vamos a Isaías nuevamente, 40. Es grande, es poderoso, es inteligente, tiene autoridad sobre su creación porque es dueño. Isaías 40, 17. Como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. Interesante. Isaías, el verso que sigue. Otro atributo de Dios. ¿A qué pues entonces, hermanos míos? A ver, analicen esto. Y visitas que están en esta mañana. Oh, qué bueno que has venido. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Yo pregunto. Al Dios que con el hueco de su mano fue suficiente el agua. Al Dios que con el palmo de su mano hizo los cielos. Al Dios el cual nadie le dio inteligencia para hacer la creación. Al Dios el cual es dueño de todas las cosas, la tierra y su plenitud, conoce las aves. La pregunta es para usted.
¿A qué vas a asemejar o con qué vas a comparar a este Dios? Y esa es una pregunta para el mundo entero. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Habrá algo que tú puedas hacer en esta vida que le dé una imagen a ese Dios al cual te acabo de anunciar? Dime qué. ¿Cómo vas a hacer para empezar? ¿Cómo vas a hacer la mano? ¿Te cabe el mundo entero para hacerle la mano? No. Y no, el mundo quiere encontrar a Dios por medio de una imagen. No se puede. Y entiendo que muchos hemos vivido en cierto desconocimiento de la Biblia, y qué bueno que estás aquí. Pero ese Dios el cual te describo, que dice la palabra en Isaías 40, ¿con qué lo vas a comparar? ¿Con qué? No hay forma de compararlo. Quizá por mucho tiempo has creído algo, que así te lo inculcaron, así te lo instruyeron, porque es lo que te dijo tu papá, tu mamá, tu abuelito, es lo que dice tu pueblo, es lo que dice la gente, tu compañero de escuela. Pero yo quiero que salgas confiando en la grandeza del verdadero Dios, que es incomparable, mis hermanos. Es incomparable. A ver, si llevo esto con un carpintero y le digo, hazme una imagen bien preciosa, con el mejor barniz. ¿Saben algo? Yo creo que sí me hace algo, ¿eh? Y muy bonito porque es de cedro. Pregunta, ¿esto me va a responder? ¿Esto es creador? No, analízalo, no es mucho, no hay mucho que reflexionar con, analízalo. Esto puede tomar la imagen de algo que tú quieras adorar. Si me imprimo algo y la meto a la cartera y cada vez que tengo un problema, ayúdame. ¿Eso qué? Ayuda. No hay forma, hermanos, comparado con lo que es Dios. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Busca a Dios de una manera incorrecta y busca algo que adorar, algo que ver, algo que tocar, algo que palpar. Pero nada de eso tiene poder, y peor aún, no hay forma que Dios nos escuche cuando le estás adorando a algo que no es Él. Mas sin embargo, es lo que se vive. Yo quiero que te quedes con lo que dice la Biblia, con lo que dice la palabra. Vamos al verso que sigue. Y aquí vemos, a ver, ¿quiénes son los que hacen imágenes? El artífice prepara la imagen de talla. La prepara bien. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Mucha gente está adorando cosas materiales que no tienen vida. No solo es el artífice, no solo es el platero, ahí están también los carpinteros, verso que sigue. Y miren cómo lo describe Dios al hombre que hace esto. ¿El qué? El pobre hombre. Y no solo el que lo hace, sino el que llega al punto de adquirirlo. Y sabes, todos hemos ignorado algo de Dios. Yo ignoraba muchas cosas. Sin embargo, cuando veo que Dios no es completamente algo que yo no conocía, y hoy que veo la Biblia dice, ese es mi Dios. El pobre hombre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. ¿Cuáles son esas maderas que son buenas para hacer? Las que no se apolillan. El cedro, ¿qué más? La caoba, también dice que es buena. Bueno, pues se busca buena madera. Se busca un maestro sabio. A ver, ¿sabio? Bueno,
Sí, quizás sí para hacer las cosas, pero comparado con Dios, ya vimos que no es nada sabio. Que le haga una imagen de talla que no sé qué, se mueva. Cuando llegues a tu casa, échale un ojo. Unas 3 horas, cuando se mueva, te vas a comer. Cuando se mueva, te vas a comer. No se mueve. Que le haga una imagen de talla que no se mueva. Verso 21. Ahora, ¿por qué es importante esto? En el 20, ¿saben por qué? No solo Dios, y ese es el siguiente atributo. ¿Por qué el Señor describe aquí en su palabra que no puede ser semejante a una imagen, por mucho que haya un hombre que conozca y pueda hacer algo con madera, con plata, con otros materiales, con yeso? Miren, ¿por qué es importante que conozcas cómo es Dios? Primero que nada, veamos qué dice Juan capítulo 4, verso 24. Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran a Dios deben de adorarle en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Es decir, que la adoración a Dios no tiene que ser viendo algo, no tiene que ser en tu interior, pensando en Dios, hablando con Dios, muy dentro de ti, en espíritu y en verdad, siendo sinceros, honestos, aunque no le veas, aunque no le palpes. Dios quiere esos adoradores. Ahora, Dios es espíritu, no le puedes poner imagen. ¿Y quieres saber cómo es un espíritu? Veamos a Lucas, por favor, capítulo 24, verso 39. ¿Cómo es un espíritu? Lucas capítulo 24, verso 39. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, todos, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No puedes ver a Dios. Aparte de que no lo puedes ver porque es espíritu. Hay gente que te va a decir: vi a Dios. Lo vi en forma de anciano. Una barba así, blanca. Lo vi, yo lo vi. Y te puede decir muchas cosas. Es una blasfemia esto y es un pecado. ¿Por qué? Y te voy a desmentir de esto. De lo que quizás has creído por mucho tiempo. ¿Por qué no puedes ver a Dios? Primero que nada, porque es espíritu. No tiene carne ni huesos. Y veamos qué dice Éxodo 33, 20. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque es espíritu, y también por lo siguiente. Dijo más: no podrás ver mi rostro. Está hablando el Señor. ¿Por qué no puedo ver el rostro de Dios? Porque no me verá hombre. ¿Qué pasaría si Dios se dejara ver a todos nosotros? Quedáramos carbonizados todos. Entonces, ¿qué hay de aquella gente que dice que vio a Dios? Allá usted si le quiere creer. Pero no hay quien pueda ver a Dios y viva. Ahora sí, como dicen, no se puede vivir para contarlo. ¿Qué sucederá con aquella gente? Yo llego a pensar que a veces cena de más o algo le hizo daño, pero no hay forma de ver a Dios. Y eso es otra cosa que quiero que veas por medio de la Biblia, que no puede ser comparado con imagen, con una estatua, con nada, con nada. ¿Por qué? Porque es espíritu y no hay quien pueda ver a Dios y viva. Veamos qué dice Jeremías, por favor, 10:4.
Jeremías 10:4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Verso 5, todos derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Quién es el único que tiene poder? El Señor, el único. ¿Es necesario que lo veas? ¿Quieres tocarlo? No puedes. ¿Quieres verlo? Tampoco. No nos queda otra más que creer que ese es el Dios que hizo todas las cosas. Amén. Y Dios le busca con fe. Lo interesante aquí, vamos nuevamente a donde nos quedamos. Isaías 40:21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Verso 22. Él está sentado sobre el círculo. La Biblia ya describía cómo era la tierra y ¿hace cuánto se descubrió que la tierra era redonda? Dios ya lo había dicho. Él está centrado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Verso 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. El líder mundial más poderoso comparado con Dios como nada. Verso que sigue, 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Hay otro atributo en el siguiente verso. Es creador, es poderoso, es inteligente, tiene autoridad sobre todo, es espíritu. Pero hay algo más en ese Dios. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice ¿quién? El Santo. La Biblia describe que ese Dios que es creador, poderoso, inteligente, que tiene autoridad, que es grande, que es espíritu, es un Dios santo. Y dice la palabra que santo es que está apartado del pecado y enfocado a hacer siempre lo bueno. Sin embargo, lo interesante aquí es que no todos hacemos lo que es bueno. No todos hacemos lo que es correcto. No todos hacemos lo que es agradable a los ojos del Señor. Y aún sabiendo Dios nuestra condición, aún así tiene compasión de nosotros. Veamos de qué forma y de qué manera. Juan, por favor. Capítulo 3, verso 16. Aún sabiendo lo que somos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es eso? Sí. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo es santo, mis hermanos y visitas, sino que es grande en amor. Grande en amor. Ese Dios grandísimo envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte otra vida. Dios quiere que te reconcilies con Él. Pero no hay manera de ser reconciliados sino únicamente por medio de su Hijo amado, el Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos, no podemos ser reconciliados con ese Dios grande? Veamos qué dice la palabra, por favor, en el Salmo 53, verso 1. Hermanos, iglesia, ténganme paciencia, hay gente que nos está acompañando. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice usted? Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien.
No hay nadie en que haga el bien. Hermanos, ¿cómo entonces puedo o cómo puede el ser humano, el cual su vida es como la hierba y su gloria como la flor, como una persona tan mala que no se encuentra haciendo el bien, puede reconciliarse con un Dios tan grande y santo? No hay manera. Verso que sigue. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y vaya sorpresa, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, ¿cómo puedo yo reconciliarme entonces con Dios? Veamos qué dice Hebreos, por favor. Hebreos 7:25. ¿Quieres reconciliarte con ese Dios grande, creador, inteligente, poderoso, dueño y autoridad de todo? Ese Dios santo, ese Dios grande en amor. ¿Quieres reconciliarte con Él? Por lo cual, dice la palabra, puede también salvar perpetuamente a los que por Él, ¿qué? Se acercan a Dios. Aquí hay algo interesante, hermanos. Por lo cual también puede salvar eternamente a los que por Él. ¿Quién es Él? Jesús. Si tú quieres reconciliarte con el Dios que te acabo de escribir, tienes que buscar a Jesús, porque por medio de Él la gente es que se acerca a Dios. Y viviendo siempre para interceder por ellos, de esa manera Dios está intercediendo para que el ser humano sea salvo. Así que, ¿quieres acercarte a ese Dios? Visita al cual te acabo de describir. No hay manera que te acerques a Dios si no es por medio de Jesús. Y acercarse significa que tienes que abordarlo, visitarlo, llegar a Él, venir a Él, presentarte a Él. ¿Por qué únicamente? Es por medio de Jesús. Verso 20, que sigue, por favor. ¿Recuerdas que te dije que cuando Dios miró sobre los hijos de los hombres no encontró a nadie haciendo el bien? Hay uno que sí hizo el bien y es por medio de Él que te puedes acercar a Dios. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía. ¿Cómo es Jesús? Jesús santo, inocente y sin mancha. La única forma de acercarme a Dios, creador, poderoso, inteligente, sabio, dueño de todas las cosas, santo, grande en amor, es por medio de la fe en su Hijo y no hay otra manera. Veamos qué dice 1 Timoteo 2:5. Si tú estabas buscando que Dios te escuche, que Dios te atienda, reconciliarte con Dios por medio de algo que has creído por mucho tiempo, y ese alguien no es Jesús, ¿qué crees? Aún sigues en problemas con Dios. No solo es santo, es inocente y sin mancha, sino que dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese alguien no eres tú. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quieres reconciliarte con ese Dios que te acabo de describir? La única manera es que creas en Cristo Jesús. Él es el único digno de confianza, es el único en el cual, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque Él cumple la talla y el estándar de lo que Dios quiere en el ser humano. Y si tú como pecador quieres reconciliarte con Dios por medio de hacer obras, por medio de vivir una vida moral, lo cual está bien, por medio de otras cosas, ¿qué crees? No puedes. La única persona, la cual te puede lavar, limpiar, restaurar y perdonar y salvarte, es Cristo Jesús, y a eso vino este mundo.
Y cierro con Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora cuando escuches la palabra Dios, recuerda quién es Dios. Quien usó el hueco de su mano, el palmo, que son como polvo, dueño de todo, que conoce todas las aves, que es dueño del mundo y de su plenitud. Bueno, porque de tal manera amó ese Dios a la humanidad perdida y la amó tanto que envió a su Hijo Jesús. ¿A qué? Para que todo aquel que cree en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que lo envió para que el ser humano se reconcilie con Dios. Si no hay fe en Cristo Jesús, no hay manera de reconciliarse con tal Dios. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Saben para qué lo envió? Sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, todos juntos, iglesia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Yo no sé si en esta mañana quieras tomar en cuenta a ese Dios. Y la única manera es que creas en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Pero mira que cómo terminó el verso 26, diciéndole el profeta Isaías a su pueblo, así que ¿quién de ustedes hará lo que dice Isaías 40, 26? Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero algo con Dios por medio de su Hijo? ¿Saben algo? El problema del pueblo de Judá es que no todos levantaron los ojos a Dios. Aun cuando Dios le dice, da voces, anuncia las cosas, fueron pocos. Porque no todos creen en Dios. Aún sabiendo y aún escuchando quién es Él, se rehúsan a creer y a seguirle y se rehúsan a dejar aquello que adoran después de haber escuchado esta palabra. Levanta en alto vuestros ojos. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero algo con Dios? Levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vamos a hacer una oración. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, porque nos enseñas por medio de tu palabra quién es usted, Señor. Y eso nos ayuda a confiar y a dar por hecho que realmente hemos creído en quien debemos de creer, Señor, en el único y verdadero Dios. Y la única manera, Señor, de habernos reconciliado contigo es por medio de tu Hijo amado, el cual es santo, inocente y sin mancha, y dio su vida en la cruz para limpiar el pecado de todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal. Y es por medio de la fe en Jesús que el ser humano puede salvarse, pues Cristo es la salvación del ser humano. Bendito Señor, fortalece a tu iglesia. Gracias por este tiempo, Señor. Y me gustaría hacer una oración. Si tú no has creído en Cristo Jesús y has entendido que no hay manera de reconciliarte con Dios, sino únicamente por medio de su Hijo, y no has hecho esa decisión, hoy puede ser el bello día en el que le digas a Dios, Dios, yo quiero algo contigo, Señor. Levanta tus ojos y dile a Dios, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que escuché, yo creo que amas al mundo y aún conociendo mi pecado, enviaste a tu Hijo a morir por mí. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, yo necesito a Jesús en mi vida? Levanta tu mano. Quiero guiarte en una oración. No es mi oración, es tu oración, mi Dios.
¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Que no tenga una Cristo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que diga yo quiero algo con Dios. Las manos que fueron alzadas, díganle ahí en su corazón, Dios, gracias Señor porque he escuchado tu palabra. Gracias Señor porque veo que eres un Dios grande, poderoso, inteligente, sabio, que eres un Dios espíritu, que eres un Dios que no te podemos ver, que eres un Dios santo, que estás apartado de todo pecado y que eres un Dios grande en amor. Quiero algo contigo, Dios. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te invito y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Bendícenos en todo y Padre, gracias porque eres bueno, gracias por este tiempo, bendice a tu iglesia, fortalécenos en todo, Señor, y gracias por tu palabra. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.